¿Es perjudicial la postura de la vela, la postura de Sarvangasana? Bueno, este vídeo es importante porque vamos a descubrir alguna cosita relacionada en cómo Sarvangasana puede llegar a perjudicar las cervicales, las vértebras cervicales. Es importante también que veas este vídeo, el vídeo de la rectificación cervical, para poder comprender con plenitud todo lo que vamos a explicar ahora, que creemos que te va a gustar. Eso es. Y antes de nada queremos comentar que nosotros somos practicantes de yoga, que llevamos más de 20 años practicando, que es uno de los amores más grandes de nuestra vida, que no es un vídeo para hablar mal de ningún colectivo, de ninguna práctica, de ninguna postura. No es nuestro anhelo, realmente nuestro anhelo es poner luz donde realmente nuestro conocimiento cotidiano de las posturas no llega hasta que no empezamos realmente a ver radiografías. Entonces, cuando empiezas a ver muchísimas radiografías, empiezas a ver un patrón y ahí empiezas a hacer unas preguntas, y lo que queremos es simplemente traer ese conocimiento, lo que nosotros descubrimos a través de nuestra consulta, a través de nuestra certificación, y traer este conocimiento para que tú también lo tengas y puedas elegir y ver por ti mismo con evidencia qué pasa en esas posturas con tu columna cervical sobre todo. Eso es. Vemos aquí una radiografía, ¿verdad? En la que vemos que hay una rectificación cervical, un enderezamiento de las vértebras cervicales, una pérdida de la curvatura que conlleva una compresión de ese disco intervertebral que a medio y largo plazo pues, va a generar una protusión, una hernia discal y eventualmente dolor cervical. Comentar que en el estudio que hicimos en el vídeo de la rectificación de cervical de nuestros alumnos, de los 52 alumnos que nos trajeron radiografías, 51 alumnos de yoga y de pilates principalmente perdieron la curvatura cervical, es decir, el 98%, cuando, recordemos este estudio, en un análisis en 15.000 individuos se detectó asintomáticos, además que no tenían ninguna sintomatología, se detectó que el 37% de los individuos tenía pérdida de la curvatura o inversión de la curvatura. Entonces nos hemos dado cuenta que en la población general el 37% tiene pérdida o déficit de curvatura, y en ese grupo de alumnos, de 52 alumnos, el 98%. Algo estará pasando aquí, ¿verdad? Sí, y eso solamente del estudio que hicimos, pero después durante años hemos tenido, 15 años que estamos dando certificaciones a profesionales de yoga, de pilates, entrenadores deportivos, fisioterapeutas, médicos, y lo que vimos, sobre todo en el colectivo de yoga y pilates, estamos viendo continuamente, por eso empezamos a hacer este estudio, estamos viendo continuamente que hay una rectificación cervical y no entendimos qué pasa, cómo es que hay tanta gente que tiene esta alteración. Eso es. Entonces empezamos a sospechar, por eso pedimos las radiografías a nuestros alumnos y nos dimos cuenta de que realmente es algo que está bastante extendido. Es decir, sí que en la población general el hecho de usar los dispositivos, de flexionar las cervicales, dirigir la mirada en esta dirección, lo que va haciendo es mantener las vértebras, perder la curvatura, es una curvatura en extensión, la curvatura cervical natural, la que preserva la salud de las estructuras cervicales, y el estar en tanto tiempo en esta posición hace que el 37% de los individuos pierdan la curvatura, y probablemente con el paso del tiempo va a ser mayor porque cada vez se usa durante más tiempo esos dispositivos. Entonces vimos que en ese colectivo de yoga y pilates pues había una proporción mucho mayor. Sí. ¿Por qué puede ser debido? Puede ser debido porque se usa demasiado posturas de flexión que lo que hacen es fijar esas vértebras en rectificación, en pérdida de curvatura. Y ahora vamos a analizar algunas de las posturas que puedan estar detrás de ese fenómeno, como por ejemplo la vela, como por ejemplo Sarvangasana. Entonces, fíjate esta postura, esta imagen, esta modelo que vemos aquí, es la postura de la vela, también llamada Sarvangasana. En este caso ella tiene las manos sobre el piso, pero también puede llegar las manos a sujetar la zona lumbar para estabilizar un poco mejor la postura. Sí, o la torácica, depende de su flexibilidad del modelo, pero aún y así, sí. Okay. Entonces, fíjate cómo la columna vertebral aquí está flexionada en su región torácica y cervical. Sobre todo la región torácica alta, pero las vértebras cervicales también. Fíjate cómo el mentón llega a tocar el esternón. Hay una gran flexión cervical a ese nivel.
¿De acuerdo? Lo podemos ver aquí con más claridad. Y además con peso corporal encima. Eso es. Y la mayoría de nosotros, como ya usamos el móvil y todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? En la cocina, con el ordenador, tumbándonos en el sofá mal para leer o con el iPad, o sea, hagamos lo que hagamos, la mayoría de las veces estamos en el día a día ya en flexión. Entonces, encima de eso, estamos todo el día en flexión. Ahora venimos a la práctica de yoga y usamos todo nuestro peso corporal apoyándonos sobre unas estructuras que no están diseñadas para apoyar tu peso. Pues sí, Or, gracias, exacto. Sabes, de tantas horas, digamos, en flexión cervical y después en nuestra práctica pasamos también a hacer flexión cervical. Después explicaremos cuáles pueden ser los motivos por los cuales uno en la práctica puede, insistir tanto en ese tipo de ejercicios, cuáles son los objetivos que uno quizá llega a perseguir, perdiendo de vista los perjuicios, si quieres después lo comentamos. Entonces, fíjate cómo cuando se hace, esto es la curvatura natural, es una curvatura en extensión necesaria para amortiguar adecuadamente las cargas que hay en la columna vertebral sin dañar las estructuras, cuando corremos, saltamos o caminamos, y cuando hay una flexión lo que pasa es que esa curvatura se invierte, pasamos a comprimir los discos intervertebrales, es una posición en la que vamos acercando progresivamente el mentón al esternón. Ya veremos que también hay otra manera de flexionar las cervicales hacia el final del vídeo, que también es un concepto muy importante, pero lo veremos posteriormente. Esto lo que hace, el hecho de flexionar las vértebras cervicales, es trasladar las fuerzas compresivas a los discos intervertebrales. Por eso cuando se endereza la columna cervical, por tanta práctica de flexión, cuando se rectifica, se endereza, se pasa a comprimir los discos intervertebrales y vemos lesiones en los discos tal como hemos visto en la radiografía del principio. Entonces uno dirá, pero bueno, vale, ok, sí, pero lo que se puede hacer es colocar mantas, objetos, debajo de los hombros para así aligerar esa carga sobre las cervicales, para disminuir la flexión cervical, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí en este caso. Fijaros cómo sí que hay un grueso determinado, probablemente haya un cojincito así alargado rodeado con una manta. Sí, o el foam de Iyengar también, que lo está envuelto en una manta. Fíjate que la flexión es muy acusada también, es decir, el mentón está llegando al esternón. Eso no nos sirve para reducir la flexión y reducir el estrés mecánico sobre los discos intervertebrales. Fijémonos aquí, ponemos todavía más altura y la flexión continúa estando. No nos dejemos engañar porque aparezca un poco de relieve. Sí, de curvatura y que hay espacio entre las cervicales, pero si tu mentón llega, además es una de las indicaciones, que el mentón tiene que llegar a tocar el esternón. Eso es. Entonces, tal cual. Ya es una flexión. Entonces, fijémonos que la forma que hay de aquí para acá es la forma del cráneo, ¿eh? No realmente no es la forma de las cervicales. Además, las vértebras cervicales no se puede ver la curvatura desde fuera porque hay un montón de tejido blando y músculos, grasa, tejido facial en la parte de atrás que nos disimulan el contorno de la columna, nos hace muy difícil saber exactamente cómo está esa columna cervical. Entonces, ahí tenemos igualmente una gran flexión. Menos compresión, menos efecto compresivo en las vértebras cervicales porque hemos ganado altura, pero igualmente perjudicial para los discos y para la curvatura cervical. Podemos aumentar la sofisticación de la reducción de la carga sobre las vértebras cervicales, como vemos aquí en esta imagen. Sí que es verdad que ahora parte del peso del cuerpo va a descansar sobre la pelvis. Sí, sobre la silla. Sí, se va a canalizar a la silla, o sea, no todo el peso ahora estará sobre las cervicales, sino va en parte hacia la silla, es menos carga, eso es verdad. Eso es un poquito más de altura, si cabe, debajo de los hombros, pero fijémonos que igualmente estamos en una flexión cervical. También quiero añadir otro tema, que muchos de nuestros alumnos, como habrás visto seguro en tus clases, no pueden juntar las palmas de las manos detrás de la espalda, de una forma en que no tengan los hombros como hacia adelante, les cuesta llevar los hombros hacia atrás e entrelazar los dedos de las manos. Entonces, de hecho, necesitan muchos de ellos incluso un cinturón para, juntar las palmas de las manos. No llegan a enlazar los dedos de las manos. Entonces, tienen la hipercifosis. Ya muchos de nosotros ya tenemos una hipercifosis, los hombros hacia adelante, y ahora les pedimos que hagan esa postura desde esta posición de hipercifosis, con lo cual aún más presión sobre los discos intervertebrales, porque no pueden llevar
llevar los hombros bien hacia atrás, enlazando las palmas de las manos detrás de la espalda y llevar los hombros y los brazos bien hacia arriba. Entonces todo queda aún más comprimido con esa hipercifosis tan común que la mayoría de nuestros alumnos ya más de 50 años ya la tienen estructurada, ya tienen la columna rígida en hipercifosis. Eso es, te refieres a que cuando hay una hipercifosis se proyecta la cabeza hacia adelante, aún más hacia adelante, y esa proyección de la es. cabeza lleva asociada sí o sí una flexión de las vértebras cervicales medias y bajas, por lo tanto una compresión discal. Es decir, que si no se resuelve primariamente la hipercifosis estructurada, rigidizada, partimos de una posición de compresión, digamos, permanente de esa región, de estas dos regiones cervicales, media y baja, con lo cual hacer este tipo de ejercicios lo que hace es aumentar esa presión, es. Ahí está. Y perjudicar más de lo que usualmente se perjudica a sí mismo a la persona por ese tipo de posturas, ¿verdad? Perfecto, Súper así tema. es. Muchas gracias. Entonces vamos a verlo súper claro ahora, ¿sabes? Con estas imágenes nosotros vamos a invertir la imagen y aquí por mucha altura que hemos ganado debajo de los hombros, pues tenemos una flexión cervical igualmente pues muy importante, lo podemos ver, es decir, el mentón está tocando al esternón y aquí, digamos, invirtiéndolo yo creo que no da lugar a dudas. Sí que el peso, buena parte del peso va a cargar a los hombros, pero hay una grandísima flexión que comprime y estresa los discos intervertebrales de manera muy importante. Y esta otra imagen exactamente lo mismo, fijémonos cómo realmente se ve muy claro aquí que hay una gran flexión cervical perjudicando a los discos y perjudicando la estructura de la columna, rigidizándola en flexión. Eso es. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Cuando vemos una imagen así, esto es incontestable, ¿verdad? Es decir, es evidente que está en flexión. Hipercifosis, ¿verdad? También una flexión cervical. Entonces, somos capaces de intuir cómo están esas vértebras cervicales que han perdido la curvatura en extensión. Y ahora quizá ya somos más capaces de ver que esto es incluso mucho más. Primero porque está más profundizada la flexión y después porque hay una parte del peso corporal que se está cargando ahí en la zona. Y exactamente lo mismo aquí. Exactamente. Incontestable. Es decir, que esto lo que va a hacer es ir rigidizando nuestra región cervical. Ahora entraremos en el tema de la rigidización. Fijémonos que se hacen pues, diferentes tipos de posturas. Esta postura de aquí puede parecer así inocua, pero hay una flexión cervical muy significativa. Fijémonos cómo se acerca el mentón al esternón. Entonces vamos practicando este tipo de posturas en el yoga. Fíjate, por ejemplo, esta también, el famoso arado. Esta no solo es agresiva para la región cervical, sino también lo es para la región lumbar. Si hay algún tipo de discopatía a nivel lumbar, lo que puede hacer es acrecentarla, incluso llegarla a provocar con la práctica. De hecho, muchos practicantes cuando hacen este tipo de posturas se le cargan las lumbares. Tienen molestias o incluso dolores lumbares debido precisamente a esa gran compresión discal. Por eso se suele poner pues, que la persona ponga los pies en la pared o encima de una silla, para reducir esa carga, pero tenemos que tener ese conocimiento para saber exactamente cada postura, cada movimiento, cómo se interviene, cómo afecta las diferentes estructuras corporales. Tenemos que tener ese conocimiento realmente para no perjudicar, y no solo para no perjudicar, sino para mejorar el estado de la persona, las posibles afecciones que pueda tener, que sepa o que no sepa que las tiene. Eso es. Y aquí entra un tema que sé que muchos deben preguntarse, pero sí que tiene muchos beneficios esa postura, ¿no? Eso es. A nivel energético, el tiroides, o sea, son cosas que escuchamos. Y mira, nosotros amamos el tema de la energía, yo soy acupuntora, es algo que es un tema que nos fascina y puede ser que realmente tenga unos beneficios energéticos que tú incluso podrás llegar a sentir absolutamente. Pero realmente vale la pena perjudicar la salud de tu columna cervical, tus discos intervertebrales, arriesgarte de tener artrosis, hernia discal, por unas cuestiones energéticas que quizás también podrías conseguir con otras posturas y otras maneras. Tienes que hacer precisamente esa postura y si no, pierdes todo el beneficio energético y vale la pena perjudicar la salud de tus discos intervertebrales. Entonces,
Eso es una pregunta que te proponemos, que te la hagas seriamente. Y eso es una cosa para ti, pero tus alumnos que no tienen ese conocimiento que tú ahora tienes, entonces, claro, igual no pueden decidir por ellos mismos. Y tú haces la decisión para tus alumnos. ¿Es eso responsable? ¿Es justo? Entonces, no es una cuestión de decir, mira, podrías quizás decir a tus alumnos, mira, esa postura va a perjudicar tus discos intervertebrales porque por la flexión, por la presión, por el peso, pero tiene unos beneficios a nivel energético. Aún y así quieres hacer esa postura y que la persona decida por ella misma si le vale o no le vale. Y después el tema del tiroides, pues mira, nosotros realmente no hemos encontrado ningún estudio, y sí, hemos buscado mucho, no hemos encontrado ningún estudio que realmente nos garantice que tiene beneficios sobre el tiroides. No, eso no quiere decir que no tenga, puede ser que sí, pero quizás no tenemos que venderlo así cuando realmente no tenemos una certeza y seguridad, y hay personas que tienen realmente problemas en el tiroides y les prometemos eso, y es un poco, quizás jugar un poquito con la salud de las personas porque les prometemos algo con lo cual no tenemos certeza y están perjudicando, su salud a nivel de la columna vertebral, por una postura que quizás no les ayuda. Entonces, tenemos que ser un poco más prudentes a la hora de prometer cosas. Sí, no sabemos cuál es el origen de esas afirmaciones, de esos dogmas. Pero bueno, alguien puede decirte, pero va muy bien para estirar la musculatura cervical posterior. Sí, la verdad es que genera un gran estiramiento de la musculatura cervical posterior. Vale, yo estoy estirando, estoy supuestamente actuando a nivel energético y con eso estoy generando beneficios, pero estoy generando un grandísimo perjuicio a nivel cervical. Con lo cual, para nosotros no es la mejor estrategia. Hay que buscar otras estrategias para relajar la musculatura cervical, que las hay. Y hay muchas. Y no son perjudiciales para ninguna estructura. Entonces, tendríamos que mirar de hacernos este tipo de planteamientos. Así que muchas gracias por traerlo aquí a la mesa. Y ahora vamos a hablar de una cosa que va a generar cierta polémica. ¿Os suena esto? ¿Os suena esto de meter el mentón? ¿En cuántas prácticas se utiliza, esta indicación a la hora de realizar ciertos ejercicios? Tenemos que tener en cuenta que el meter el mentón es una rectificación, genera una flexión parcial de las vértebras cervicales. La cabeza va hacia atrás porque se pierde curvatura cervical, se produce una extensión en la región torácica alta y se produce una flexión de todas las vértebras cervicales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a base de realizar estos ejercicios, a base de mirar los dispositivos, lo que vamos haciendo es rigidizando nuestras vértebras cervicales en flexión. Es decir, llevan tanto tiempo, tantos minutos, tantas horas a lo largo del día realizando estando en esta disposición espacial, en esta posición de rectificación, que al final se queda rigidizada en esa posición. Igual que cuando nos enyesan una parte de nuestro cuerpo, el tiempo lo que hace de inmovilización o de frecuentar esa posición es que los tejidos blandos se acortan, se densifican y secuestran esa parte del cuerpo, y a partir de ahí ya no podemos mover esa extremidad o esa articulación, a no ser que la vayamos flexibilizando con el paso del tiempo. La buena noticia es que con la rectificación la podemos corregir. Fíjate en este vídeo que puedes encontrar aquí, en la que podrás ver cómo nuestros graduados han conseguido mejorar esa curvatura gracias a la práctica de un protocolo, de un método, el método paso a paso de Physium. Entonces, claro, la cuestión es, ¿y por qué se hace esta indicación de meter el mentón? Nosotros queremos que, ¿qué es lo que pasa? Que como hay muchísima población con hipercifosis o con una actitud hipercifótica, lo que y se proyecta la cabeza hacia adelante, sí o sí, cuando uno está en una actitud hipercifótica, lo que se indica es que se coloque el mentón hacia atrás como para buscar esa mejor posición de la columna vertebral, cuando realmente no es así. Es un tema un poco más complejo, tiene cierta complejidad. Estamos simplificando. Pero... Eso es, pero tenemos que actuar primariamente sobre la región torácica, porque eso ya va a ir a colocar la cabeza en su posición. Sí que vamos a tener que abrir una serie de candados a diferentes niveles. Candados son zonas de rigidización que mantienen una disposición espacial determinada de las diferentes partes del cuerpo. Con ejercicios específicos vamos a abrir esos candados, son llaves de apertura, para realmente estabilizar ese cuerpo en la posición que queremos, para reducir el estrés mecánico.
Pero realmente meter el mentón no es para nada una buena estrategia. Lo que sí que se le puede pedir a la persona es no te abandones en la postura, mira de estar un poco más erguido, y con el paso del tiempo y abriendo esos candados, esa persona ya va a ir recuperando la posición. Sí, pero realmente la posición cervical viene de la columna torácica y la columna lumbar, y con eso también la posición de la pelvis. Eso es. Realmente depende de cómo nos sentamos sobre los isquiones. Eso va a afectar la columna entera, y si estamos de pie, pues de nuestros arcos plantares, de cómo están, también van a afectar, por supuesto, el cuerpo entero. Eso es. Entonces, realmente tenemos que empezar a conocer el cuerpo, la biomecánica, con mucha profundidad, entendiendo cómo funciona, por qué existen esas alteraciones y cómo los podemos mejorar desde la globalidad, y no cambiar una pequeña pieza y pensar que ya con esto ya estamos bien. Al meter el mentón ya tenemos la columna erguida. No. Puedes tener hipertifosis metiendo el mentón, pero sigues teniendo esa hipertifosis que está perjudicando los discos intervertebrales. Total. Muchas gracias, Sor. A ti. Entonces, ¿es perjudicial la postura de la vela? Aquí vemos, bueno, pues estos inputs, venimos de esa información de que el 98% de la muestra que hemos hecho de practicantes de yoga y de pilates tienen rectificación cervical con discopatías, con artrosis, muchos de ellos. Entonces, tenemos que valorar, revalorar si realmente tenemos que ir usando este tipo de posturas o usando otro tipo de posturas que nos van a beneficiar la columna cervical, que nos van a recuperar esa extensión, esa lordosis cervical, que nos van a hidratar los discos, que les van a reducir estrés. Tendría que ir por ahí la cosa. Es muy importante que te hagas una radiografía cervical si eres practicante lateral en bipedestación, una postura natural de carga, es decir, que puedas estar un buen rato en esa posición, cómoda, quiero decir. Entonces, que te hagan la radiografía y a partir de ahí podrás ver si tienes rectificación cervical, discopatías o algún problema artrósico en la columna cervical, y podrás actuar en consecuencia. Podrás adaptar la práctica de ejercicios físicos en función de tus necesidades. Aquí tenemos el resumen de la clase de hoy. Para mí creo que es un tema súper importante. Absolutamente, absolutamente. Y realmente, de verdad, te aconsejamos muchísimo, muchísimo hacer una radiografía. Eso es. De verdad, antes de resistir y antes de opinar y antes porque ya sabemos que ese tema nos toca, porque son años que llevamos practicando esa postura. Y nuestros maestros y el linaje sí, nos dicen que hay que hacer... de verdad, con mucha devoción, con mucho amor, practicamos con mucho amor y ponemos nuestra fe y confianza en esos ejercicios. Entonces, cuando de repente alguien me viene y me dice que no, hay resistencia, y es normal, y a mí me costó mucho tiempo soltar esas posturas, aún sabiendo que no me benefician. Y realmente es modificar la práctica. Al final, ¿qué es lo importante? Pues mi salud, mi práctica, que yo esté realmente bien, que pueda llegar a mi vejez independiente, sin problemas en las rodillas, en las caderas, que pueda caminar. O sea, para mí eso es mi valor más importante. Si eso también es para ti, es súper importante que realmente estudies la biomecánica humana, y no solamente la anatomía, porque sí, vale, ok, pues sabes que este músculo se llama así, se inserta ahí, ese es su origen, muy bien, pero realmente de qué manera se relaciona, de qué manera esto afecta a la patología. Eso es lo importante en nuestra práctica, porque solamente conocer la anatomía, mañana voy a mis clases, mañana hago mi práctica, ¿y qué? Vale, pues sé que este músculo se llama así, pero si no lo sé traducir a mi práctica, a las patologías, a las lesiones, me quedo corta. Eso es. Yo quería indicar aquí o hacer un apunte relacionado con lo que tú estás comentando, de cuántas veces tú en tus clases has visto personas que no están bien estructuradas mecánicamente. Pero una persona que tiene una actitud hipercifótica, o que tiene el dorso plano, o que tiene hiperlordosis, aplanamiento, o que las piernas no están bien alineadas, que los pies les caen, digamos, de los arcos plantares, o las rodillas se acercan entre sí o se separan, o tienen diferentes posiciones en los hombros. Todo esto son desalineaciones biomecánicas que lo que hacen es generar estrés mecánico, y esas personas a medio plazo van a generar problemas degenerativos en sus articulaciones seguro. Es decir, esas desalineaciones biomecánicas va a generar estrés mecánico en diferentes lugares, y ese estrés mecánico va a hacer que las articulaciones funcionen de manera anormal, que hayan fricciones anormales que vayan desgastando el cartílago y vayan deformando la articulación. De hecho, esas son
son las principales causas que generan estas enfermedades degenerativas, la artrosis, las discopatías. Esto es lo más común y es algo que se puede prevenir y es algo sobre lo que se puede actuar para mejorar las condiciones de esas personas, para mejorar el desarrollo de la patología, para frenarla e incluso, frenarla en seco, mejorar el estado, la funcionalidad también de esos tejidos. Entonces, si realmente este tipo de temas te interesa, si realmente quieres saber cómo adaptar la práctica a las necesidades reales de tus alumnos, cómo utilizar el ejercicio terapéutico unido a la fisioterapia y osteopatía, que esto es lo que hacen nuestros graduados de Physium, si te interesan estos temas, tenemos una certificación, la certificación de lesiones y patologías, extremadamente didáctica. Abordamos un montón de patologías, tenemos el método paso a paso para cada una de estas patologías para que tú puedas entrar en el espacio alumno y puedas acceder a esa información cada vez que te viene un alumno con una patología determinada. Tienes acceso indefinido. Esa es la gran ventaja, una de las grandes ventajas, pero ahora te explicaremos otra también. Tienes acceso indefinido, con lo cual si en cualquier momento te viene una persona con una patología determinada, tú puedes entrar y revisar esa información. La otra ventaja, entre todas las que tienes, es que tienes 3 días de prueba. Es decir, que si no estás del todo seguro, tú puedes entrar, puedes inscribirte, puedes probarlo y si no te gusta, pues nos envías un mail diciendo que quieres que darte de baja, que te devolvamos el dinero y lo hacemos sin ninguna pregunta, para nada. Entonces, realmente es una certificación que puede darte las herramientas, un baúl de herramientas para saber, para darte seguridad, para saber cómo abordar las clases, para tener la seguridad de que no vas a estar perjudicando a las personas y para poder realmente ofrecer aquello que te están demandando tus alumnos, que es que muchos alumnos vienen para mejorar su condición de salud. Y fíjate cómo hay una serie de patologías en las que no generan dolor. Por ejemplo, la rectificación, fíjate que el 37% de la población es asintomática, tiene rectificación cervical sin sintomatología y eso les va a llevar a una discopatía y a la artrosis seguro. Silenciosamente, sin que ellos lo sepan. Eso es, como las discopatías lumbares, como puede ser una rotura de menisco, como podría ser también la lesión del manguito de los rotadores, entre otras. Entonces, es una información que creemos muy relevante. Sí, absolutamente, tanto para tu salud como para la salud de tus alumnos. Y realmente para nosotros es un trabajo que vamos ya, pues Alex, 23 años, yo con el 15 años impartiendo esa certificación de forma internacional, ahora está online. Y los primeros que se inscribieron a esa certificación fueron todos los que hicieron, muchos de los que hicieron de forma presencial. Porque el hecho de que tú en 2 años, 3 años puedes entrar con, ahora tienes un nuevo alumno que tiene prótesis de cadera o con amenaza rotuliana y puedes volver y ver las clases, son muy didácticas, muy entretenidas. Total. Tenemos una comunidad en Telegram, una comunidad de todos los alumnos que vienen de todos los países. Eso es. Y también de diferentes disciplinas, incluso médicos, fisioterapeutas también. Eso es, entonces realmente puedes crear tu equipo multidisciplinar. Entonces, realmente tiene muchísimos regalos, muchos regalos sorpresas. Eso es. Mira en la página web, puedes empezar hoy mismo, puedes inscribirte, empezar hoy mismo. Se puede abonar también a plazos en diferentes monedas, en euros, en dólares. Y realmente tiene muchísimas ventajas conocer tu cuerpo y hacer radiografía y ver cómo estás tú, ver cómo están tus alumnos. Todo el conocimiento está basado en más de 400 estudios científicos. No es una cuestión de que nos tienes que creer porque lo decimos nosotros, sino lo ves en estudios, lo ves en radiografías, en imágenes de cadáveres. Tenemos nuestras propias imágenes, recibes un montón de dosieres en que realmente van a servir como material didáctico visual para tus alumnos, para que tú los expliques de cómo están. Así que tienes 3 días, en lugar de darle vueltas, será para mí, no será para mí, pruébalo, si es para ti, genial, si no, seguiremos siendo amigos. Eso es, tienes el link abajo si quieres ampliar información y bueno, pues tenemos todo muy bien detallado allí. Eso es, abajo también te dejamos los links de los otros vídeos, también te dejamos otro vídeo sobre la flexibilización dinámica que Alex comentó que es súper importante hacer cuando tenemos una rectificación y algunos otros vídeos que seguro que te van a interesar sobre la columna cervical. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por querer cuidar tu salud y la salud de tus alumnos. Muchísimas gracias, porque ya lo sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos, somos un solo cuerpo. Así es. Bendiciones. Bendiciones, que te vaya muy bien. Gracias.